Buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 30 de mayo del 2025, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 20 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. La de la voz, María Raquel Barajas Monjarás, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala. Presente. Magistrado Eliberio García Monzón, titular de la segunda sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrada Diana Arce Romero, titular de la tercera sala. Presente. Magistrada Elvia Auralia del Pilar Durán Isaís, titular de la cuarta sala. Presente. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la quinta sala. Presente. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrada presidenta. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria. Magistradas y magistrados, informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos en caso de así estimarlo conveniente. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, Secretaria General. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 585/24 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4899/cuarta sala/22, ahora del índice de la quinta sala, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 693/24 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2650/tercera sala/21, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala en contra del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto con voto particular. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 770/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 6454/tercera sala/22, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconocieron algunos derechos solicitados y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto.
Sala especializada a favor del proyecto con voto concurrente. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 988/24 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5059/cuarta sala/22, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala en contra del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto con voto particular. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 1179/24 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5173/quinta sala/24, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es revocar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 572/24 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1616/primera sala/23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala en contra del proyecto con voto particular. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 978/24 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5439/primera sala/22, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala en contra del proyecto con voto particular. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 244/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5095/primera sala/23, en el que se le tuvo por no contestando la ampliación de la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 9/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4230/sala especializada/22, en la que se decretó el sobreseimiento.
y en particular lo determinado por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito en el amparo directo administrativo 359/2024. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 69/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 569/3 Sala/22, en la que se decretó el sobreseimiento respecto de una autoridad y se reconoció la validez de la resolución impugnada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto con voto concurrente. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala relativo al TOCA 54/25 PL y acumulado 92/25 PL, interpuesto por el representante del tercero con derecho incompatible en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1773/3 Sala/24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es modificar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala a favor del proyecto. Tercera sala a favor con voto concurrente. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor con voto concurrente. Sala especializada a favor del proyecto con voto concurrente. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 75/25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5717/2 Sala/24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 984/24 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 973/1 Sala/20 y su acumulado 1839/4 Sala/20, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 166/25 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3054/3 Sala/24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto con voto concurrente. Segunda sala a favor de la ponencia con voto concurrente.
Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 587/25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 680/3 Sala/25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al recurso de apelación SEAG 20/24 PL, interpuesto por el presunto responsable en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 68/Sala Especializada/23, en la que se declaró la existencia de la falta administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con los asuntos generales. Informo que el primer asunto general está motivado por la iniciativa a efecto de reformar la fracción tercera del artículo 25 y la fracción novena del artículo 28 y agregar una fracción décima al artículo 28 de la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. El segundo asunto general está motivado por la iniciativa a efecto de reformar los párrafos primero y segundo y adicionar un párrafo tercero al artículo 92, recorriendo en su orden los subsecuentes de la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. El tercer asunto general está motivado por la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto?
No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. Informo que el último asunto general está motivado por la iniciativa por la que se agrega un segundo párrafo al artículo 36 y se reforman los artículos 103, 363 y 363A del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Se amplía la ley del registro de deudores alimentarios morosos del Estado de Guanajuato. Se adiciona una fracción cuarta al artículo 104 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Las fracciones decimocuarta y decimaquinta al artículo 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y una fracción decimoctava, recorriendo en su orden las subsecuentes del artículo 27-1 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. En este sentido, sin más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, se declara cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 20 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato el día de su fecha, siendo las 9:55 horas. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados, señora secretaria general de acuerdos, y que tengan todos ustedes un excelente día. Gracias, igual. Gracias. Pues ya. Son las 9:51. Todavía nos queda toda la jornada.